Bienvenidos destronadores, hoy es un día muy especial, es nuestro cuarto capítulo y hoy estoy con un invitado que ni siquiera puedo dar la intro, que ha sido parte de mi vida, de mis procesos, de las cosas más complicadas y además es una leyenda porque no tiene filtro ni para el highlighter. Highlighters, no, iluminadores. Ajá, no me interrumpas. Ni para la vida. El único hombre que podríamos decir que ha hecho llorar a todo el Miss Venezuela. Mentira, únicamente a mí. Yo. Sí, Antonio Álvarez, mejor conocido como Tony. Bienvenido. Yo pensé que no me ibas a aceptar esta entrevista. ¿Por qué? Porque no sé. Porque tú dijiste, vente que vamos a pasarla chévere y vamos a compartir y vamos a hablar y vamos a ser nosotros mismos. Y yo, Exacto. ok, prepárate. Bueno, así como nuestras conversaciones en el carro, en la casa. En la casa, en la cocina, en la playa. En todos lados, exacto. Así va a ser Destronados. Ok. Pero vamos a destronar a alguien o a varios. A muchos, a todos. Sí. Bueno, vamos a ver a qué vamos a destronar. Porque Tony y yo destronamos la belleza, los concursos, a la gente. Vamos criticando a todo el mundo en el carro. ¿Pero por qué? ¿Por qué los criticamos? Porque lamentándolo mucho todo se ha cambiado, todo aquí se ha transgiversado. Lo que era antes bonito, elegante, ahora es Nietzsche, balurdo, Por eso yo chimbo. Ve, con las tetas al aire. Ve, que yo la Por eso yo me puse elegante para entrevistar. Entonces todo ha cambiado de una manera drástica. Entonces es así como que se perdió la elegancia, se perdió la distinción, se han perdido muchas cosas, valores, el tema de la belleza. Ahorita si eres Miss flaca, Miss gorda, Miss vieja, Miss arrugada, Miss embarazada, Miss transform, ¿sabes? Hay muchas cosas que Mío, nada señor. que ver. O sea, nada que ver. Entonces yo pienso que el tema de la belleza tiene que seguir siendo algo así como bello siempre, elegante siempre. Y cada quien tiene que estar en el lugar que tiene que estar y ya. Perfecto, me encanta esa introducción, esa bienvenida a Destronados. Pero vamos a retroceder. Vámonos. Y cuéntame de tu vida primero. ¿Quién es Tony? ¿Dónde nació Tony? ¿Cómo llegaste a Caracas? ¿De dónde eres? ¿Dónde naciste? Pero ¿cómo llegué a Caracas? No. Yo Ya tú soy eres de de Caracas. aquí. Yo soy de Pero Caracas. no, tú estabas allá cerca del mar. Bueno, yo nací aquí en Caracas el 25 de octubre de hace muchos años atrás. Ok. Pero burda de años. Ok. Burda de años. Nací aquí en Caracas, y como a los 10 años nos fuimos a vivir a La Guaira. Nos Ok. fuimos a vivir a La Guaira, mi mamá, mi papá y yo. Yo vengo de una familia bastante sencilla y relajada. Eso tampoco es así, es relevante. Es una familia, todos venimos arrastrando cobijitas y todo lo demás, pero ajá, eso no es relevancia. Pero he sido una persona que he sido bastante perseverante, le he echado muchísimo pichón a la vida. Viviendo en La Guaira, trabajaba aquí en Caracas. Y de verdad que ha sido como que una experiencia bien sabrosa, ¿no? El poder aprender. Además, ¿qué es lo que yo venía pensando? Yo he vivido muchas cosas. Yo conocí el internet, yo conocí, o sea, son Sí, muchas cosas. Has estado presente como en muchos cambios En muchas sociales. transiciones, sí, muchas cosas. Por eso que hoy por hoy, ¿sabes? Me cuesta asimilar ciertas cosas porque vengo como de patrones diferentes de cómo se hacían las cosas en aquella época, ¿no? Por lo menos yo me levantaba tempranito, venía a trabajar. Yo trabajé en una productora independiente de televisión que tenía sus estudios en la Universidad Simón Bolívar. Ok. Ahí se hacían programas de televisión. Era yo asistente de un maquillador. Yo tenía 14 para 15 años. O sea, con ese trabajo empezaste tú con el tema del maquillaje. Con el Ahí tema del fue que maquillaje. tú comenzaste con el tema del maquillaje o Sí. antes. No. Yo siempre, a mí sí me gustaba dibujar, pero siempre fui muy mal estudiante. Ok. Entonces, ¿qué pasa? Al ser mal estudiante yo tenía que enfocarme en otras cosas, pero siempre me gustaron las artes. Ok. Siempre me gustó el dibujo, yo quería ser diseñador, yo boceteo precioso, yo hago bocetos muy lindos, y poco a poco he aprendido texturas de tela y todo lo demás, pero ya obviamente eso no es. Me incliné por el maquillaje, digamos, porque quería salir de mi casa. Quería salir de mi casa porque mi papá dijo, si él se enteraba que tenía un hijo gay, lo mataba. En aquella época no se decía gay, se decía marico. Entonces, si tengo un hijo gay, yo lo mato. Y yo dije, antes que me vayan a matar, yo me voy. Fue difícil, pero siempre estuve como que bastante enfocado en muchas cosas, de eso, de progresar. Claro, cuando te vas tan joven de tu casa, tú no tienes
digamos, un norte, rumbo. un rumbo, ¿no? Pero siempre fui como que escuchaba las conversaciones de la gente adulta, preguntaba si él lo logró, porque yo no lo puedo hacer. Claro, yo no tenía los recursos para hacerlo, pero de una u otra manera siempre había una mano amiga que te ayudaba y ¿sabes? Siempre fueron como que bastante buenos conmigo, de verdad que sí, y caí en muy buenas manos que me indicaron el camino, sobre todo la belleza y de hacer las cosas bien. Sobreviví a los 80, como lo he dicho siempre. Sobreviví a los 80. ¿Por qué? Porque fue una época donde drogas, prostitución, no había dinero y a veces pensábamos en que si de repente teníamos algo con alguien podía ayudarnos a conseguir ciertas cosas. Imagínate, eso fue en los 80 y En los actualmente 80. hay gente que dice que eso, o sea, las drogas, Ajá. del apoyo económico, el de no tener dinero, es solo de ahora. Claro, no, eso era de antes, porque yo me acuerdo, independientemente que yo, mira, conocí a una persona en la discoteca, chévere y tal y qué sé yo, bueno, ojalá me invite la semana que viene para la discoteca. Porque Ok. yo no tenía dinero para pagarlo, ¿sabes? Exacto. Y si pagaba una discoteca toda la semana, o sea, iba a ser terrible porque bajar No iba a tener para no iba a tener para comer, así de sencillo, de verdad. O sea, si no vas a tener el bolívar que te cobraba el comedor de la Universidad Simón Bolívar por los almuerzos, ¿no? Y aparte de eso, el pasaje para La Guaira. ¿Y un bolívar era mucho? Sí, en Bolívar era mucho. Para ese el almuerzo, momento. para el almuerzo, sí. O sea, el transporte en la universidad lo agarrabas en el centro y te llevaba a los estudios de ahí de la Universidad Simón Bolívar. Pero sí, o sea, el transporte Caracas-La Guaira, o sea, fueron muchas cosas que uno se pone a pensar y dice, wow, yo pasé todo esto, pero lo logré superar. Por eso a veces me molesta cuando hay gente que dice, no, pero es que la cosa está difícil. No, la cosa está difícil cuando no quieres echarle pichón, pero cuando quieres, sí. Exacto. Entonces tú podrías decir que actualmente hay más personas que se quejan. Es decir, tú subías, bajabas a La Guaira, Ujú, trabajabas, ujú. eras un chamo, a veces tal vez no tenías ni para comer. Exacto. Y actualmente hay personas así, pero esa gente es incapaz de salir de su casa a trabajar. Exacto, ¿sabes? porque, Como que- porque están... Exacto. ¿Cómo se llama? Se meten en el sostén familiar y entonces también les gusta que les den todo. Todo. No hay como el sacrificio. No lo hacen. Entonces, como vayamos viniendo, vamos viendo. Y lo veo porque yo salgo a la calle cuando yo digo, bueno, vamos a salir hoy urbano para ver cómo es la movida. Y de verdad, sí, la gente lo que quiere es eso, que le den. Y uno trabajó muchísimo para lograr lo poco mucho que hoy pueda tener. Y de verdad pienso que era algo como que satisfactorio, o sea, siempre, ojo, siempre tenía gente que te ayudaba, pero desinteresadamente. Mi profesor de maquillaje, quien en su época hacía unos trabajos espectaculares porque él era pintor y aparte de eso trabajaba en las noches haciendo shows transvesti, pero tú lo veías en el día y era un señor que trabajaba como maquillador y un tipo serio. Claro. Y en las noches cuando tenía sus fiestas, sus rumbas en la discoteca, era una bellísima morena. Además que hacían shows de Shirley Bassey, cantantes de aquella época eran espectaculares. Aretha Franklin, era un grupo de muchachos que yo los miraba y yo crecí en el transvestismo, pero, ¿sabes? O sea, yo decía, wow, ¿cómo pueden transformar con el arte del maquillaje a una persona, a un hombre, en una mujer? Entonces, por eso cuando yo veo esos cambios ahorita, son como, ya yo viví todo eso. Exacto. Y lo viví tal vez con pocas herramientas. Ahorita todos tienen muchas herramientas para lograr lo que quieran hacer hoy en la vida. Exacto. Pero sabes que tú hablándome del tema del transvesti y de la transformación de los hombres a mujer, yo recuerdo que muchas veces tú y yo hemos tenido conversaciones en el carro, de todas nuestras conversaciones, donde tocamos los temas del transvestismo, de los gays, de los maricos, como Ajá. se quieran mencionar, que a mí siempre me ha llamado la atención que tú eres marico, gay, no sé. Ajá, pero también soy homofóbico. Pero sí, eres homofóbico y eres muy hombre en tu lenguaje corporal, en tu forma de vestir. Y siempre hemos tocado el tema de que tú no entiendes por qué actualmente las personas que tienen gustos muy diferentes a lo común quieren exigir respeto de una forma deliberada. Y eso es algo que a mí me encantaría que tú lo hables aquí, porque siento que esos temas hay que destronarlos y hay gente que no lo habla por miedo. Sí. Una de las cosas que yo particularmente pienso que tiene que haber un respeto, ¿sabes? Un respeto para la sociedad y un respeto para uno.
en mi época sí había muchísimos tabúes, porque yo me acuerdo que estaba la mariquita del barrio, que yo la miraba, y yo escuchaba cómo los muchachos del barrio decían cosas, y yo digo, Dios mío, si a mí me ven con un amaneramiento o una mariquera esa, es capaz de que me caigan a golpes, ¿sabes? Entonces yo... no era que no salía del closet, porque siempre fui como que bastante extrovertido, pero yo decidí ser como el líder de la manada. Ok. ¿Sabes? O sea, yo dije, yo no voy a ser la mariquita, porque si soy la mariquita me van a joder. Pero yo voy a ser el malandro que va a joder a los malandros. Exacto. ¿Sabes? O sea, eres el marico malandro. El marico malandro, exacto. Y a mí me lo dice mucha gente que no parece, y de verdad que me parece chévere, porque yo entro en los renglones de sociedad donde yo quiero estar. A mí nadie me va a juzgar ni me va a decir, porque saben, pero yo los respeto y ellos también me respetan. Entonces yo no puedo entender cómo yo voy a andar con un plumaje en la calle, y exigir que una familia con niños, me respete. Hay una anécdota muy buena. Yo fui a maquillar a una señora, la estoy maquillando y todo lo demás, conversó con ella y le digo, mentira, estamos conversando y llega la niña, la hija de la señora, y me dice, ay, Yola, tú eres el nuevo maquillador de mi mamá. Y yo le digo, bueno, nuevo no, lo que pasa es que su maquillador no pudo venir y yo le estoy haciendo la segunda y la estoy maquillando y me estoy ganando esos realitos. La niñita me dice, sí, porque el maquillador de mi mamá es así. Y yo de rata le digo, o sea que si le cortan las manos queda mudo. ¿Sabes? Entonces, la señora se me acercó y me dice, sí, fulanito de tal, bueno, o sea, es así. Entonces yo digo, ¿por qué caer todos en el mismo círculo? Porque, o sea, somos diferentes. La aceptación es para todos. En mi época era bien difícil por eso mismo, porque uno sí tenía que andar seriecito, porque si no te caían a golpe, ¿sabes? La misma gente del barrio y todo lo demás. Pero ahorita exigen cosas que yo los veo y los he vivido, que se besan en la calle, que se van agarraditos de mano y todo lo demás. Pero hay niños también que, ¿cómo les explicas tú eso a los niños? Exacto, por ejemplo, ese tipo de comportamientos tú los destronarías. Completamente, o sea, porque tú puedes ser lo que tú seas, pero en tu vida privada. Respetando cada cosa. Porque sí, porque yo tengo que ver, o sea, a mí me molesta. O sea, no es porque sean dos hombres besándose. El otro día estuve comiéndome unas hamburguesas con un pana y de repente el señor que estaba al frente se paró, o sea, se molestó y estaba comiendo, porque estaban los dos abrazados y besándose. Porque tienes que esas muestras de cariño. Son dos chamos chéveres, mira, bien, ¿por qué eso? ¿Por qué? Y es algo que incluso entre las parejas, en todo tipo de parejas, se ve muy desagradable. Que sí, tú estés claro, en la calle, una mujer jamoneándome, besándome. Eso es terrible, eso es terrible. Pero entonces pienso que tenemos que comenzar por el respeto. Exactamente. Porque hay gente que me dice, ay, que tú perteneces a la comunidad HUKWZ. No, yo no pertenezco a ninguna comunidad, nada. O sea, yo soy quien soy, hago mi trabajo feliz, o sea, todo el mundo sabe, yo no tengo que estar, bueno, ¿será que? No, sí, yo soy un carajo gay de toda mi vida, desde pequeñito, pero siempre he tenido mis valores bien colocados y sobre todo el respeto que le debo a mis clientas, a mis amigos y sobre todo a la sociedad. Para que me respeten a mí también. Pues. Exactamente. Sí, yo creo que es algo que se ha perdido totalmente actualmente. Y si tú lo exiges, ellos se sienten ofendidos. Entonces es como una discusión que podemos destronar, hablarla aquí, pero para cambiarla tenemos que prender una bomba, así como decimos tú y yo, ponerle una bomba y explotarlos a todos. No, de verdad, porque si son estilistas, capítulos censurados, hay muchos estilistas que tú los ves que son unos tipos serios y trabajan y no están con esa mariquera y son estilistas profesionales, buenísimos maquilladores. Entonces, ¿por qué hay que caer en eso? Porque yo nunca me he querido sentir una mujer, además que hubiese sido una mujer muy fea. Un poco. No, hubiese sido muy fea. Enana, gordita, carita marcada, feíta. Hubiese sido muy fea. Tony siempre dice eso. Siempre dice que él hubiese sido una mujer muy fea. Una mujer muy fea. Es que ni siquiera como... ¿Cómo es que se dice? Drag queen. Bueno, pero porque las drag queens son feas. A pesar de que se hagan un super maquillaje, son feas todas. Pero acuérdate que el drag es una sátira que le hacemos a las mujeres, ¿sabes? O sea, las exageran y todo, y el movimiento y las pelucas y todas esas cosas, es como, vamos a exagerar. Sí, puede llegar a ser como una burla hacia las mujeres, aunque ya ahorita es parte de un espectáculo que nos brindan, hasta que un espectáculo que nos brindan, y tú dices, wow, hay que tener guáramo para esconderse el pipí, ponerse esas medias, la peluca, los tacones, las pestañas, todo ese pocotón de cosas que, ¿sabes? Y es admirable y ya convirtió en algo artístico.
Exacto. Tengo un amigo que lo amo, y ahorita estuvo en RAT en Madrid. Ok. Y de verdad que yo digo, wow, o sea, Eddie Piñero para mí es admirable porque lo ves fuera de cámara y es un señor, y lo ves Crystal Forever. Y tú dices, wow. La transformación La total. transformación, pero siempre manteniendo ese respeto. Exactamente. Sabes que hace un ratito tú decías que siempre fuiste malo en el colegio. Es muy malo. No te gustaba estudiar, pero a mí siempre me ha llamado la atención que yo siento que Tony es una persona muy preparada en muchas cosas. O sea, sabes como de muchas cosas que en otros momentos tal vez la gente lo señalaría de que no es posible que una persona que nunca le gustó estudiar tenga tanto conocimiento de arte, de historia, de todo lo que abarca tu mundo. Entonces, ¿tú crees que tú aprendiste todo eso por el primer trabajo que tuviste y toda la trayectoria que has tenido, o porque siempre te interesó saber de belleza, todo lo que conlleve belleza? Sabri, yo fui extremadamente curioso, metido, ¿sabes? Donde yo escuchaba una vaina, yo quería escuchar. Y siento que todo lo que hoy por hoy yo sé, me lo ha dado la vida, me lo ha dado ese aprendizaje que he tenido rodeándome de gente chévere, los viajes, viajar. O sea, yo no tengo plata, pero a mí los viajes no me los quitan. No tiene plata, pero ha viajado bastante. Pero he viajado muchísimo, de verdad que sí. O sea, es eso, es esa hambre de querer aprender, de que de repente puedo estar en Florencia, como estuvo no hace mucho, en una boda en la Toscana fabulosa, y llegué aquí y tuve que pedir una mototaxi para que me llevara rapidito, ¿sabes? O sea, es de estar arriba, de estar en el medio, de estar abajo, pero siempre me adapto a todo eso. Pero sí, la vida a mí me enseñó y yo quise aprender de toda la gente que me rodeaba, de por qué ellos hablaban así. Yo me acuerdo de una palabra que a mí me quedó siempre marcada cuando esa señora le dijo a otra persona: disculpa mi ignorancia, pero ¿qué es tal cosa? Y yo, wow, disculpa mi ignorancia. Oye, qué bien suena eso. Y que es algo como muy educado. Por eso, pero hay gente que le da miedo que ser le da ignorante. miedo decirlo. Y espérate un momentico, tú me estás explicando a mí algo y yo de repente, mira, Sari, yo, disculpa mi ignorancia, pero ¿qué significa Exacto. eso? ¿Y por qué voy a quedar mal? Todo lo contrario, es esa misma sed que tengo de seguir aprendiendo y todavía hoy por hoy, con la edad que tengo, mira, estoy en un sitio, estoy en otro, escucho el lenguaje malandro que andan por ahí los muchachos, y de verdad, o sea, agarro de cada uno. Exactamente. Y eso es lo que me ha hecho crecer más. Y cuando nos sentamos a hablar, tengo cultura de viaje, tengo cultura de historia. Yo me acuerdo de chamito, hay que dibujar en el colegio. Uy, las pirámides. Dibujábamos la pirámide, entonces yo agarraba un muñequito, este soy yo. Y hacíamos otro muñequito, y en cualquier viajecito que había, o sea, cualquier dibujito que yo hacía, yo me dibujaba porque yo dije, yo no sé cómo voy a pagar yo todo esto, pero yo quiero hacerlo. Y gracias a Dios, tú lo has visto, yo lo he logrado. Sí. ¿Sabes? Y también, sobre todo, juntándome con gente que me suma siempre, no que me reste. Sí, eso es algo que yo aprendí de ti. Yo creo que desde que yo conocí a Tony, lo que siempre me decía era: aléjate de los problemas. Aléjate de los problemas. Tienes que estar con gente que te sube. Sí, claro. O sea, porque hay gente, y no es dinero, señores. No es dinero. Es esa gente que te habla y tú te quedas así como que te wow. da un aprendizaje, te marca, te suma, te transforma para bien. Y tú has tenido la oportunidad de conocer amigas mías que tú las admiras muchísimo. Son increíbles pero no todos. por su plata, sino es por cómo se manejan, cómo hablan, cómo dicen, cómo... La calidad de ser humano que Exacto, son. exactamente. Entonces eso creo que es lo más importante, porque hay demasiada basura alrededor para que nos ensucien, y no vale la pena. Totalmente. Entonces, bueno, mira, hablando de los aprendizajes, tengo dos preguntas que te quiero lanzar así muy fuertemente, porque tienen relación con lo que hemos hablado. Pero voy por orden. El tema del maquillaje. Para mí, actualmente tú eres el mejor maquillador. Uno de los mejores, voy a decir. Uno de los mejores maquilladores. Porque no sé, yo admiro mucho la forma en la que tú ves tu trabajo. Yo siento que tú siempre ves a las mujeres como un lienzo donde tú inyectas y también impulsas la belleza de cada mujer que tú tocas con los pinceles. Pero también en el aprendizaje y en mejorar la belleza, en algún momento mientras tú estabas aprendiendo a maquillar, tú tuviste que haber hecho un desastre en alguna cara.
¿Recuerdas algún desastre que tú digas no puede ser? Aunque a veces Muchos, él mi sufre, le toma fotos a las clientes y me dice, le dejé un ojo más arriba que otro, ¿verdad? Pero no, allá en aquellos momentos cuando estabas aprendiendo, cuando estabas conociendo los pinceles, las bases, los productos buenos, lo no bueno. Yo me imagino que tú pasaste por la época de maquillar con la pomadita esta. ¿Cómo es que tú le dices? ¿El parqué? ¿Cómo es que le llaman? Ajá, claro, El porque eso era lo que se veía en la época. Bueno, es un desastre que tú recuerdas, así que tú digas, no puede ser, fue horrible, fue mi primer maquillaje. Bueno, mira, yo tengo, bueno, es que son tantas cosas que yo he hecho bien, tantas cosas que he hecho mal, Bueno, ¿sabes? cuéntame Pero una por que lo hayas menos, mal. bueno, fíjese algo. Estábamos trabajando en esa productora vendía, ¿cómo se llama? Novelas a canales nacionales y canales internacionales. Resulta que era mi profesor de maquillaje, era el director de maquillaje de esa productora. Okay. Y él, lamentándolo mucho, se me enferma y yo estaba en ese aprendizaje todavía. Y el día que él no va, me dicen, bueno, hay que hacer una secuencia. Secuencia es lo que grabamos el día anterior, tenemos que convertirlo otra vez en el mismo día, claro, con la misma ropa y todo lo demás. Tenemos secuencia. Claro. Yo agarré y dije, ay, Dios mío, ¿qué pasa, señores? Mimi Lasson, Hilda Abraham, Zoe Ducos, eran artistas de una envergadura en aquella época. Loli Sánchez, Haroldo Betancourt, ¿sabes? Tal vez de repente mucha gente lo ve y dice, ¿quiénes serán esos personajes? Pero en aquella época eran personajes ¡guau! Y yo tenía que replicar todo ese trabajo. O sea, y yo así como que, bueno. ¿Y le habían tomado fotos o algo no, así? no, ¿Sabías el eso registro? no. La script te llevaba todo. ¿Escrito? No. O sea, había una muchacha que era como la llamada La que llevaba todo, ok. Ajá. Pero entonces ella, bueno, el vestuario, ella llevaba todo lo que era vestuario, porque se suponía que el maquillador ya sabía cuál era lo que le había hecho. Además que creábamos personajes. Ajá. Entonces cada uno de los personajes tenía, por lo menos había una señora que se llamaba Liliana Durán, tremenda actriz española, mexicana, de todo lo demás, que ya le gustaban los ojos que le salieran desde aquí hasta aquí atrás, ¿sabes? Y por supuesto se creó ese personaje que era una máscara. Y yo, Dios mío, esa señora me quedó como una atracadora. O sea, parece una antifaz, y yo, ay, Dios mío, ¿sabes? Y yo ese día, de verdad la pasé muy mal. Los directores en aquella época, que era Ibrahim Guerra, me decía, quédate tranquilo, vamos a tratar de solucionarlo. Pero allá no había ni Photoshop, ni Electroshop, ni nada shock. Entonces te puedes imaginar que bueno, y yo, ¿cómo hago? Tengo que llamar a Johnny, no por el celular, llamarlo por su casa. Johnny, mira, tengo esto, no sé qué más, tranquilo, vente, yo te explico. Y esa noche pasé toda la noche aprendiendo lo que tenía que hacer el día siguiente. Y postdata, ese día no se pudo grabar. No se pudo grabar maquillaje. Porque claro. O sea, arruinaste una producción entera. Arruiné una producción de un día completo. Eso no se me va a olvidar nunca, o sea. Entonces te puedes imaginar que ya después de ahí tú dices, ¿sabes qué? Lo voy a hacer y tengo que ser el mejor. Y de verdad que Johnny, que en paz descanse, me ayudó tanto que hoy por hoy, o sea, es así como que wow. Y su hermana siempre me dice, qué bello, cómo trabajas, como te enseñó mi hermano. Pero sí, así como eso, cualquier cantidad de situaciones. En aquella época era un muchachito. Claro. Ya tendría que no había ni siquiera cumplido 18 años. Cuando yo estaba metido en esos menesteres. Y estabas trabajando con esa gente. Y estaba trabajando con esa gente, pero yo era un asistente, yo era un ponebase, y lavapinceles, y irme al estudio a quedarme dormido y a retocarlos. ¿Sabes? Eso era lo que yo hacía nada más, pero cuando me toca esa responsabilidad, ahí dije, bueno, vamos a darle. Ahora sí tengo que aprender. Ahora sí, y ahí arrancó todo eso. Imagínate. ¿Y cuándo fue después de todo eso que pasaste a ser como asistente de los maquilladores, a dejar virola a la actriz? No, como una atracadora. A cancelar toda una producción. Ajá. ¿Cómo llegó Tony al Miss Venezuela? Porque tienes mucha historia del Miss Venezuela. 27 años. 27 años. 27 Yo siento años. que tú estuviste en la mejor época del Miss Venezuela, ¿verdad? Sí. Confirma. Claro que sí, pero ya después hice este cuento que es muy divertido. Resulta que mi profesor de maquillaje, quien me empleó como su asistente en el canal, en la productora para la televisión, trabajaba los fines de semana en un salón de belleza. Ok. Que era el salón de belleza de un reconocido estilista llamado Ricardo Chan.
Entonces él me dice, yo necesito un asistente para que me ayude los fines de semana cuando tengo 20 y 30 mujeres para maquillar. Ya entendí. Comenzamos desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche. Entonces yo, bueno, ok, chévere. Y ahí, por supuesto, ya conoces otro target de gente. La gente, los artistas son una cosa, son más bohemios, son más relajados. Aquí esta gente es más exigente, aquí esta gente quiere quedar espectacular porque van a la boda, se casan las hijas, los X, lo que sea. Y entonces ahí yo veía como que esto me gusta más. Porque esta gente son actores, actrices y todo lo demás, pero son como pelabolistas. En cambio, esta gente, tú les cobras no sé, 50 bolívares, no sé cuánto costaba el maquillaje en aquella época, y lo pagan y de paso te dan tu propinita. Entonces yo ayudaba y ponía y arreglaba, y entonces ahí me fui como, ¿sabes? Mezclando con ese target que me gustaba full. Esposa de militares que en aquella época iban mucho para los ascensos y todas esas cosas, y de verdad que fue súper chévere conocerlas y te llevaban y ahí yo estaba como más afiladito, ¿no? Y Johnny siempre estuvo como que muy pendiente de que yo hiciera el trabajo muy bien. Después ahí conocí a un maquillador que trabajaba en el Miss Venezuela, que se llamaba Miguel Ángel Villavicencio. ¿En qué año fue eso? En 1900 no me acuerdo, mi amor. Eso no me acuerdo más nunca. O sea, si me pones a poner fechas, ahí estamos fritos. Pero 1900. No, los años 1600 ahí nací. ¿Sabes? Y entró, pero te puedo decir, mi primer Miss Venezuela fue cuando se corona la señora, que hoy por hoy es señora, Andreina Getz Blom. Ese fue mi primer Miss Venezuela, con una candidata que se llamaba Yormeri Ortega, o se llama Yormeri Ortega. ¿La arreglaste tú? Que era Miranda, sí. Yo la arreglaba en el salón de belleza de gratis, como para, tú sabes, que vieran mi trabajo, todo lo demás, sobre todo que vieran mi trabajo. Ella era mi carta de presentación. Yo era el asistente y entonces trabajaba con Miguel Ángel, también siendo asistente. Pero esa niña era un espectáculo, mujer. Entonces estaba en esa época Sharon Luengo, Chiquinquirá Delgado, Yormeri Ortega, Andreina Getz. Y entonces ese fue mi primer Miss Venezuela. Desde ese momento. Pero sí, desde ese momento. Pero era como que siempre un asistente, pero un asistente con hambre, con sentarse y ver maquilladores. Y entonces cuando te daban el carnecito, para mí era emocionante porque voy a poder estar con los tipos que maquillan a las mises, ¿sabes? Increíble. Y ver cómo batían los cascos, los maquillajes. Y yo, wow. Y cada uno tenía un estilo y yo iba como una esponjita absorbiendo de cada uno de ellos. Llega el momento de que papá Dios dice, me lo llevo. Se llevó a mis 2 profesores de maquillaje. La muerte de Johnny a mí me dolió muchísimo porque Johnny, aparte de ser mi escalón, mi amigo, fue la persona como que me inculcó y me llevó a conocer a Miguel Ángel, que también, cuando fallece, yo dije, me quedé huérfano. Me quedé huérfano con... Claro, era como tu ancla. Sí, claro, me quedé huérfano y sobre todo viendo para los lados, ¿y ahora qué? Ahora tengo que empezar a aferrarme a los maquilladores que tengo alrededor. Y en aquella época sí se ayudaban. Porque por lo menos Luis Enrique Urbano, Julio César Arraiz, ellos de repente te veían que tú estabas como nuevecito y te decían, hazle así, alárgalo así. Había como un apoyo entre ellos. Y que era gente espectacular, ¿verdad? Sí, sí. Además que trabajar en el Miss Venezuela durante tanto tiempo... Aparte de que pagaban muy bien porque era, wow, eventos tras eventos, la sonrisa colgate, que si el cuerpo no sé qué, que si el pelo más lindo. Cada patrocinante hacía un evento y por evento nos pagaban mucho dinero. O sea, nos pagaban mucha plata. Más lo que nos pagaba la organización Miss Venezuela por arreglar a las niñas. Entonces, valía la pena. Nos llamábamos por teléfono. Chamo, ¿te llamaron? No, todavía no. A mí ya me llamaron. Coño, pero averíguate. Y María Calay, que en paz descanse, era como que un angelito que teníamos en la quinta. Que ella nos decía, si los van a llamar, quédese tranquilo. Bueno, que tú sabes cómo es Osmel. ¿Sabes cómo es Osmel? Que de repente es neurótico. Si alguno hizo algo malo, al año siguiente no lo llaman. No, si así era, pues, y así era. Entonces, así entro yo a Miss Venezuela, a las filas de Miss Venezuela. Giselle, que también fue un ancla importantísimo porque yo empecé a dar clases de maquillaje en su academia. Yo fui su primer profesor en su primera academia de maquillaje. Imagínate. Y entonces ahí también, ella también tenía mucha hambre del Miss Venezuela. Y entonces yo voy a ser la profesora del Miss Venezuela. Y ella preparaba niñitas bellas
para los castings y se las llevaba a Osmel. Entonces ella, vamos a ver cuántas me quedan, pero ya teníamos esa maquinaria de cómo íbamos fabricando. Claro. Por lo menos tú llegabas, mira, yo creo que para el año que viene vas a estar mejor, pero eso sí, te vas a operar la nariz, te vas a hacer los senos y vienes el año que viene, flaca, con 45 kilos, que des lástima. Y así llegaba la muchacha al año siguiente y entonces uno... Esa vocecita como que me hacía ruido en la cabeza. Uno la ensamblaba, ¿sabes? Uno la ensamblaba y quedaban Norelis Rodríguez, o sea, cualquier cantidad de niñas que pasaron por mis manos en los castings para estar en mi Venezuela. Entonces era muy satisfactorio ver eso y sobre todo que te pagaban también por todos los trabajos que hacían. Una escuela paga. Una escuela que te pagaba. Una escuela que te pagaba y además que entre todos los maquilladores, a ver, siempre había rencillas porque en mi Venezuela era como una carrera de caballos y apostábamos a ver quiénes eran las que eran. Pero ya uno sabía, uno la miraba y uno decía, esta como que es la que es, mírala. Pero no por enchufada ni por plata, no, sino que tenía esa estampa. Esa estampa que al pulirla tú decías, ¡guau! Esta es la que es. Sí, como hace un ratito que estaba en otra entrevista, yo le decía, hice una pregunta donde hablábamos de los estereotipos. Y yo le decía a la chica que era increíble que ella como que cumplía los estereotipos del Miss Venezuela de los 80, de los 90, que son las mujeres que era bella. Gigantes. Tienes que ser bella. A mí no me importa si tú tienes algo más. Simplemente tienes que ser de esas mujeres que tú entras a un lugar y yo voy a voltear a mirarte porque llamas la atención. Pero, Sabri, eso era un ejercicio que se hacía, ¿sabes? Porque sí, porque Osmel, pero ella mide 1,72, no es muy chiquita. Esa mujer no, en un escenario no se ve. Entonces él buscaba de 1,80 o 79, ¿sabes? Y él decía, barco grande, ande o no ande. Además, yo quiero ver cuando esas mujeres... Y la pule, en mi Venezuela funcionaba así. Buscaban a las candidatas, o sea, buscaban a las 26 o a las 24 candidatas, prototipos rubias, morenas, pelirrojas y todo lo demás, pero siempre se le inyectaba a las que eran el chip. Un chip. Si era bella pero bruta, no importa, pero era un chip que ella no se podía salir de esa información que se le daba. Entonces por eso es que muchas, pero es que se parece en la actitud y todo lo demás. Pero era lo que funcionaba. Era lo que a la gente le gustaba. Y Osmel siempre tuvo ese cerebro, más con toda su maquinaria atrás, porque vamos a estar claro, él pudiese tener cerebro, pero estaba... Era un equipo. Era un equipo. O sea, ¿qué te parece a ti si a Sabrina le ponemos el cabello rubio? No, rubio no, porque no sé qué. Bueno, vamos, entonces ahí no había, digamos, pelucas para ponerle, sino vamos a ponerla rubia para ver qué se ve. Y la veíamos, no, horrenda. No, entonces las Misses pasaban por muchas transformaciones, pero se lograba el objetivo. Claro. Se lograba que todas ustedes a nivel internacional fueran ¡wow! Y dijeran, Venezuela es el país de las mujeres bellas y de los mejores maquilladores, así de sencillo. Los efectos especiales los hacíamos nosotros. Bueno, ahorita que estás hablando de las anécdotas de Miss Venezuela, te estoy escuchando hablar y mi mente como que retrocedió al 2020. Yo les voy a contar rápidamente una anécdota de cómo yo conocí al señor Antonio Álvarez. Okay. Yo conocí a Tony cuando yo estaba en el Miss Venezuela 2020, una etapa que no recordarán. Yo era pelirroja, pesaba 72 kilos, o sea, 10 kilos más de lo que estoy ahora. Y yo recuerdo que yo entré a su casa, me senté en un mueble, así arrinconada, y él me dice... Me miró, ni me habló. la miré, o sea, nos miramos. Exacto. Nos miramos y me dice, deberías salirte. Salte del Miss Venezuela. Y yo, no, yo ese día me fui, hablamos, él dijo el tema del cabello hay que cambiarte, lo tienes que quitarte no sé cuántos kilos, en fin. No sé, él hizo clic conmigo, él me vio talento o no sé, nos hicimos amigos, que él decidió acompañarme en mi camino de tristeza en el Miss Venezuela, con el tema del cabello rojo, con el tema de que era un problema, yo no bajaba de peso, etc. De repente yo un día lo llamo, ya pasó el Miss Venezuela, y yo le digo, Tony, me voy a meter en el reality del concurso de Osmel. ¿Y qué te dije yo? ¿Qué te dije yo? Si ya vas a hacer todo lo que yo diga... Me dijo, yo te voy a apoyar, pero... Dilo con tu voz. Vas a hacer todo lo que yo diga, ¿ok? Vas a hacer todo lo que yo diga. Flaca, ¿ok? Anoréxica, que des lástima, ¿sabes? Porque si vas a estar ahí tienes que ser la mejor. Y que todo el mundo hable de ti. Y que todo el mundo diga, ¡wow! ¡Qué tipa tan espectacular! ¿Quién es ella? ¿De dónde salió? Y se logró.
Entonces, fue un súper trabajo. Yo sé que el primer capítulo donde ustedes ven a Sabrina y a Belín, que yo les hablé de los personajes, Tony fue una de las personas que me ayudó a construir ese personaje de la Sabrina pelo rapado, él hacía ese papel increíble de que él ponía un pincel en mi cara y a mí se me metía como un espíritu. El demonio, dice él. Pero a mí se me metía un espíritu. El tema de todo el concurso de Osmel, había una videollamada con Tony cuando yo me estaba maquillando. Era no comas. Era el tema, yo decía, qué loco. Tal vez esta era la formación de las Misses en aquellos tiempos. Y ojo, sí, no me hizo daño. Tal vez me hice daño yo en algún momento. Pero yo siempre he dicho que mi mejor momento en un concurso de belleza fue gracias a que Tony lo caminó conmigo, ¿sabes? O sea, fue como... pero ¿sabes qué es lo que pasa? Si esas actitudes que nosotros asumimos a la hora de... Tenemos un caballo ganador y queremos que ese caballo gane, ¿sabes? Además que están los nombres de todos nosotros puestos ahí. ¿Qué pasa? Cuando una persona y se involucra tanto como nos involucramos nosotros en ese momento, teníamos que lograr lo que logramos y pudiéramos haber logrado más, pero X, ¿sabes? El destino decidió que tú llegaras hasta ahí y sin embargo tu carrera se catapultó y gracias a Dios estás donde estás y te va a ir mejor todos los días. Pero ¿qué pasa? Es cuestión de hacer caso. Cuando ya uno sabe, cuando ya uno conoce cómo es la movida. Mira, te voy a poner dos casos. Uno, había una niña en el 2004 que yo la conocí cuando cumplió 15 años. Yo la conocí, ay, qué linda, pero hay que tumbarle esa nariz, que es horrenda, pero es una niña bonita, tiene bonito nombre, tiene bonito apellido, esto le va a gustar a Osmel. Pero lo que pasa es que tiene 15 años y no, la meto en el Miss Teen, gana en el Miss Teen, la niñita se va a estudiar afuera y tal y qué sé yo, cumple los 18 y yo digo, ahora sí, mamita, ya. Cuchillo en esa nariz, tetica y vámonos. ¿Vas a hacer lo que yo te diga? Sí. Era rubia, la convertimos en morena. Se la llevé a Osmel vestida de Chanel. No saben de dónde sacamos todo, pero lo sacamos. Vestida de Chanel. Porque sí, porque a él siempre le ha gustado las niñas bien, las niñas costosas. ¿Sabes? Las niñas costosas, pero desde aquella época eran niñas costosas de familia. Entonces, ¿qué pasó? Se la presentamos a Osmel y Osmel la miraba arriba abajo y le tocaba los zarcillos bellísimos, eran unas joyas preciosas. Entonces, yo le dije, tú vas a hacer todo lo que yo te diga. Y estaba compitiendo con Andrea Gómez y Mónica Spear, ¿ok? Y Andrea Milroy. O sea, es que es insoportable, ella no es bonita, que no sé qué. Y ella a veces se me derrumbaba lo que pasaba contigo. Entonces, no te me derrumbes, que yo voy a lograr contigo muchísimas cosas. Y lo logré. Pero eso sí, siempre cuando ella hacía caso. No comas. Aunque se metió una licuadora todo el día. Pero era la única que comía durante todo el día. Y lo logra. Lo logra, claro. Que uno no come, que uno se vuelve loco. Claro, pero es que ven acá. Esto es un trabajo. Cuando nosotros decidimos entrar a esta es la empresa. Así se maneja esta empresa. Tienes la opción de entrar o salir. Y si no te gustó ya. Pero es eso, si tú asumes el reto, bueno, lo vamos a hacer como es. No vamos a estar aplaudiendo a una pendeja, no. O sea, tenemos que aplaudirnos nosotros mismos en los 4 primeros puestos. Exactamente. ¿Ves? Y eso fue lo que se logró con esa niña, con la misma Daniela Di Giacomo, que hablábamos con ella por teléfono y me decía, ay, que quiero comerme no sé qué más. Además, Danielitas ha tenido problemas de tiroides y todo lo demás, entonces, pero siempre estuvo como que pendiente, y estaba en China, en Japón, por allá, y nosotros la llamábamos, Dani, dale, tú puedes, no sé qué, y entonces ella echaba cuentos y tú te quedabas como que, wow, hiciste eso, sí, dale, que tú vas a ganar. Y que también es un tema psicológico, ese apoyo, pues. Claro. ¿Sabes? Tú necesitas esa motivación, a pesar de que hay cosas que no están bien, sino hay cosas que son difíciles. Tú necesitas a esa persona, dale, no importa, yo como contigo lechuga, claro, dale. Pero es que es así, no es muy difícil. Sí, es muy difícil, pero volvemos a lo mismo. Lo primero que tenemos que concientizarnos es que esto es un trabajo. Esto es un trabajo que nos puede durar 4 meses, 6 meses, 1 año, ¿sabes? Pero es eso. Hacerlo bien cuando te toca. O sea, esto es lo que vamos a hacer. Te vas a morir de hambre, me vas a odiar, me vas a tener mucha rabia y todo lo demás. Pero esto es lo que toca. Tienes la opción, o lo agarras o te vas. Exacto. Imagínate tú, en años anteriores, cuando eran niñitas de 16, 17 años, que tenían que enfrentarse a todo eso. Y hoy por hoy son grandes actrices, grandes modelos y todo lo demás. Y bueno, y en aquella época la pasaron duro. Y sobrevivieron y ya está, pues. Tenían más inteligencia emocional que la sociedad actual. Claro, y fíjate que más fortaleza, más fuerza, no sé. Niñitas que yo agarraba, niñitas que yo, por lo menos, quien era mi pareja en esa época, él le decía, vamos a hacer crucigrama, a idea mental.
¿sabes? Vamos a hacer crucigrama, resuélvelo en cuánto tiempo y todo lo demás. Me acuerdo una que le dijeron, si tuvieras que describir tu país, ¿cómo lo describirías? Y él la noche anterior le había dado esa respuesta. ¿Sabes? Entonces ella lo ya hizo estaba a su manera. o sea, ya tenía la sí, herramienta. claro, ya tenía la respuesta. Entonces le dábamos las herramientas, pero eso sí, estas herramientas no son de gratis. Tienes que sufrir, te van a doler los pies, las uñas se te van a encajar. Es eso. Y uno sufre también con ellas, pero parte de eso era cuando tus clientes te decían, chico, ganó la tuya, o la tuya quedó el finalista. Y tú viste como que, wow, sí, porque en aquella época la gente comía mucho con esas niñas, porque soñaban que sus hijas también estuvieran en Miss Venezuela. Exacto, y tú actualmente tienes muchas clientas también, pero antes de que continuemos con las preguntas, vamos a hacer una dinámica que se llama el espejo destronado. Ajá. Y yo te voy a dar 5 frases que tú las vas a destronar, o sea, las vas a aniquilar o a salvar, okay, de acuerdo a lo que tú consideras de lo que te voy a decir. Okay. La primera, la base de maquillaje de un tono incorrecto cuando la gente se maquilla. ¿Lo salvas o lo aniquilas? Obviamente lo aniquilo. O sea, esa vaina que parece una máscara. O sea, no, señores. Si te vas a poner negra, ponte negra completa. Si te vas a poner blanca, ponte blanca completa. Pero no esa máscara aquí, o sea, eso destronado. Aquí yo sé que lo vas a destronar, pero te lo voy a decir. El highlighter de día, pues. el iluminador. ¿Consideras que es un exceso el iluminador de día? Sí, porque parece una bolsa de pastelito. Yo. Parece una bolsa de pastelito. Está la nota de la piel jugosa, pero colocarse tanto iluminador no se ve bien. Y de día menos. Ok. Y tú las ves con la cara como una polvorosa. Pero eso y les eso encanta brillante. ahorita. Horrendo. Eso les encanta. Horrendo. Destronada. Destronado. Los tutoriales de 30 segundos. Tú en 30 segundos no puedes aprender. O sea, si yo doy un curso que dura semanas, ¿sabes? O sea, y terminan medio haciéndose la vaina, imagínate tú en 30 segundos un tutorial, ¿no? Yo no he aprendido a maquillar, ¿qué te pasa? Con 30 segundos. ¿Con 30 segundos? Sí, espectacular. O sea, Mentira. la boca me queda choreta. Pero no importa. Ustedes tienen que ver a Sabrina cuando se maquilla, me llaman, me quedé así choreta. Yo Así. Tony me hizo un desastre. Ajá, queda choreta. El brazalete de los maquilladores, es decir, su kit personal. Wow, con eso sí soy bien delicado, muy delicado. Tiene que ser extremadamente higiénico, extremadamente limpio, con productos de excelente calidad para que den buenos acabados. Aunque hay gente que dice, bueno, yo uso productos de farmacia y me da lo mismo. No, pero la durabilidad no es igual. Y no abran el kit de Tony, tú lo abres y tiene pura marca. No, y no solamente pura marca, o sea, tengo productos para desinfectar todo porque sí, porque estás trabajando con la cara, con la piel y necesitas que todo eso esté impecable, pues ni Dios lo quiera, vaya a pasar como le pasó a una maquilladora que estaba haciendo un tutorial y le colocó un producto para echársela. Ay, sí, le colocó el producto, bla, bla, bla. Y se resultó que la cara empezó a irritársela a la modelo y tuvieron que quitar, claro, porque eso no puede ser. O sea, tú tienes que saber cuando vas a maquillar qué tipo de producto debes usar para no maltratarle la piel y sobre todo esos skincare. El skincare coreano. Claro, sí, porque si tú no tienes la cara coreana, mi amor, ya no te sirve. No te sirve, o sea. El último serían las críticas anónimas de Instagram. Yo entiendo. Bueno, yo estoy de acuerdo con que no sé. ¿Lo aniquilas? Bueno, es que no sé, porque estoy de acuerdo en que le digan a la gente las cosas en su cara, pero que también Pero no anónimo. asomen su cara. Por eso. Exacto, asomen su cara. Entonces, como aniquilamos un poquito y no aniquilamos un poquito, puede ser. No, o sea, porque es anónimo. No, pero no quiero que sea anónimo. O sea, si vas a decir algo, dilo de frente. Exactamente. Y prepárate para que te funen. Es que se dice ahora. Exacto. A que te funen. Que te funen. Suena como raro. Ay, bueno, me están funando. Mira, Tony no es únicamente el Miss Venezuela. Tony tiene clientas, Tony tiene bodas, Tony ha maquillado de generaciones en generaciones. Sí. Cuéntame cómo te sientes tú, que has estado en familias donde has maquillado, bautizos, novia, matrimonio. ¿Qué crees tú que hay de diferente en una boda que maquillaste o a una novia que maquillaste en los 80, en los 90 a las bodas que estás maquillando en el 2025 que pueden ser las hijas de las novias que maquillaste en los 80 bueno, o incluso las es que ya ha pasado. Tú misma has visto que he maquillado niñas que maquillé a su mamá cuando se casaron. Y por supuesto, maquillé a su mamá cuando se casaron y después, por supuesto, todo lo que esas mujeres conllevaron a tener a sus hijas, en los bautizos de sus hijas. Y ahorita estoy maquillando a sus hijas ya casadas para el bautizo de sus hijas. Pero siento que es esa, ¿cómo se llama? Que yo siempre me reinvento.
¿sabes? Yo siempre me actualizo, yo nunca me voy a quedar como que, bueno, el marroncito con la cosita. No, no, no. O sea, yo veo qué es lo que está gustando y se lo enfoco a cada una de ellas. Por lo menos en estos días hubo un comentario de una clienta mayor y me dice, ay, Tony, lo que pasa es que a mí me dijeron que tú eres un maquillador antiguo. Entonces yo así como que, coño, pero yo a ti no te puedo poner highlighter porque te voy a poner toda arrugada, me va a parecer una pasa. Tampoco te puedo poner la boca gigantesca porque te vas a ver horrenda, ¿sabes? No, o sea, mi maquillaje va dirigido a según el tipo de cada mujer. Si te gusta el maquillaje natural, te gusta la piel jugosa, si la tienes jugosa te va a quedar así. Si te gusta, depende, ¿sabes? La durabilidad del producto, o sea, yo me adapto y les digo a ella, porque no es que ellas me van a decir, ay, que tú, no, para un momentico, esto es así, 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 por esto y por esto. Si te digo que la zorra es negra porque tengo los pelos agarrados así, y esto es lo que te va a funcionar. He hecho pruebas a las novias. Pero es que el maquillaje no me duró mucho. Claro, gafa, porque lamentándolo mucho, yo hice lo que tú querías. ¿Bien? Y lo peor es que dura demasiado el maquillaje de entonces, Tony. cuando yo hago lo que yo quiero, entonces, tenías toda la razón. Y ahí es cuando yo, me provoca meterle una cachetada. Eso es verdad. Mira, ¿sabes qué? Yo siento que el tiempo no nos alcanza. Ay. Ya nos están mandando a cortar porque hablamos como unos loros, pero te quedan 2 preguntas y tú me las vas a Las voy a responder. contestar rapidito. Ajá. 1. Un influencer dura 1 año. Escucha, un influencer dura 1 año y tú llevas décadas en tu trabajo. ¿Cómo haces para mantener tu arte en el radar sin tener que hacer el ridículo en TikTok? Bueno, lo que pasa es que tengo un TikTok personal mío. Claro, pero estamos hablando de tu trabajo. No, después yo invito a Antonio Álvarez personal hacia aquí. TikTok. Exacto. Sí. Mira, O sea, que no tienes que hacer videos maquillando ni nada, sino que incluso el tema de las redes sociales es algo que tú durante mucho tiempo ni siquiera lo tuviste presente. Era como que yo empecé con el fastidio, luego tenemos aquí a Justin que está aquí también full contigo, pero era algo que no era como algo de tu importancia. Claro. ¿Cómo lograste que tu trabajo estuviese o esté aún a pesar de que han pasado décadas, se ha actualizado el maquillaje, hay nuevos artistas, hay nuevos maquilladores? ¿Cómo haces para que esas familias que tienen años maquillándose contigo no puedan soltarte? Lo que pasa es que serán yo... las terapias silenciosas que tú nos haces a todos No, nosotros. son silenciosas, son terapias. Es brindarle sobre todo la seguridad a cada una de ellas. O sea, yo además que soy extremadamente seguro de mi trabajo. Entonces a veces me dice, ay, que si no me puedes maquillar, me maquilla con otro. Vaya, maquíllese. Y después viene. Y después hablamos, ¿sabes? Porque lo que yo te ofrezco, aparte de una buena calidad de trabajo, es ese cariño. Te hago divertir, te hago reír, te hago humor negro, tengo para tirar para el techo. Entonces, esa es la gran diferencia y lo que me ha catapultado a estar hoy por hoy teniendo un cerro de gente atrás, maquilladores jóvenes, que no me han destronado. Así ¿Tú es sientes que sencillo. eso es una presión para ti? A veces sí, porque a veces digo, wow, viene mucha gente joven, mucha gente con mucho talento, pero yo sigo. Entonces, como a mí me ha funcionado toda la vida ser como soy, porque siempre he sido así, no es que yo después de cierto tiempo me disfracé de algo que no soy, sino siempre he sido loco, jodedor, groserísimo, y de verdad es lo que me funciona y siento que es lo que hace, aparte de mi calidad de trabajo, lo que hace que la gente me llame, la gente me recomiende y diga, no, mira, el tipo está loco ahora pero te maquilla espectacular. Y dicen eso. ¿Sabes? El tipo te va a hacer reír, te va a hacer llorar, o sea, todo. Y yo creo que es eso, que tengo esas herramientas para hacer de tu día y de muchísimos días el mejor. Que muchos maquilladores tal vez más adelante lo aprendan, pero que ahorita el único que maneja eso soy yo. Y es verdad, uno contigo, es que no sé, él llega a casa de sus clientas y él las hace reír, les dice gorda, flaca, además de que te hace un trabajo psicológico loquísimo, pero bueno, yo sé que obviamente voy a tener que traer a Tony una vez más, porque hay muchas cosas por hablar, pero ya nuestra última pregunta, se me olvidó que te iba a preguntar. ¡La loca, viste! Ya me acordé. O sea que si en algún momento no te ha llamado la atención dejar tu sello en nuevas generaciones de maquilladores, es decir, darles cursos, darles clases, darles formación para que Tony Álvarez no desaparezca nunca. Sí lo he intentado. Pero yo no sé qué es lo que le pasa a la gente, que no lo ve como que en el momento en que Tony se retire, yo puedo agarrar ese legado de sus
de sus clientas, de sus hijas, no. Siempre quieren estar compitiendo conmigo y eso no. Yo he hecho casting, o sea, yo vas a conocer a fulanito de tal, pero entonces siempre la cagan. Entonces yo digo, detente un poquitico a pensar que es una formación. Exacto, es una formación. Entonces no, porque creen que lo que aprenden en YouTube y lo que aprenden en pequeños cursitos son wow. No, no, no. O sea, la formación integral la vas a lograr siendo sobre todo gente. ¿Sabes? Eso es verdad. Ser humano. ¿Ves? No ver que el maquillaje te da plata, porque sí te da plata, pero también te da mucha calidad humana con la gente. Hay muchísimas cosas que tú puedes lograr siendo maquillador, y sobre todo eso, que quieras no destronarme, pero sí poder tener aprender la cliente, de ti, aprender de mí, porque yo tengo muchísimas cosas que brindar, ¿sabes? Son muchísimas cosas que yo les puedo enseñar, pero eso con humildad sobre todo. Que sean humildes a la hora de que vayamos a trabajar, no que compitan conmigo ni que me quieran quitar los clientes, no, porque yo más adelante se los voy a dejar, pero sí, o sea, es calidad humana y sobre todo eso, esa humildad que puedas tener para desenvolverte en este trabajo tan maravilloso como lo es el maquillaje. Bueno, Tony, te súper quiero. Gracias por venir a este capítulo. Yo sé que tienes que venir nuevamente. Da tus redes sociales. Mis redes sociales. Bueno. No me acuerdo. Tony Makeup. makeuptonis@gmail. No, ese es el correo. makeuptonis.a. Ahí pueden seguir mi trabajo como maquillador y mis locuras que hago como maquillador. De verdad que es muy divertido. Y Tony Mook, que es el mío personal, pero ese es más privadito, tú sabes. Más, ahí sí, tú sabes. Ahí sí hace ridículo en TikTok. Sí. Pero bueno, de verdad lo disfruté demasiado. Yo sé que siempre falta el tiempo a las horas que tú y yo estamos en un carro echando cuentos y hablando de todo. Y metiéndonos con la gente, porque nos metemos con la gente. Pero en esta oportunidad yo quería que hablaras de tu vida, saber de ti, conocer de ti, de todas tus experiencias, de todo lo que tú has hecho. Y bueno, gracias por venir a Destronar. Gracias a ti, gracias a ti. Siento si destronamos a alguien, o sea, lo sentimos mucho, pero ajá, no podemos hacer más nada. Gracias, nos vemos en un próximo capítulo y estamos listos para destronar a muchas cosas que la sociedad ha dejado como un nuevo tabú.